Del carácter insular chileno ya se ha escrito lo suficiente. Encerrados entre un océano ni tan pacífico, una cordillera inmensa y un desierto sofocante, Chile se las ha arreglado de lo más. Debiéramos tener más claridad comparativa de lo que somos o hemos logrado y dejar de autoflagelarnos con frases como «solo en este país pasan estas cosas». En estos días vemos a una sociedad del primer mundo, como España, intentando hacerse cargo de las secuelas de la larguísima dictadura de Franco y que hasta ahora, 40 años después, no ha resuelto ni un décimo de lo que Chile ha conseguido en verdad, justicia y memoria. ¿Y qué decir de nuestra región, con países que nadan en lodos dictatoriales o deben elegir presidentes entre candidatos presos por corrupción y fanáticos religiosos? ¿O qué decir, qué contar de aquellos países en que sus presidentes se dedicaban a llenar bolsos con dólares de coimas? Bueno, tendremos desafíos serios, sí, falencias varias y complicadas, pero un momentito. Por ejemplo, los presidentes de Chile, cuando salen del poder, vuelven a sus mismas casas y en sus autos de antes. No arrancan como cuatreros con jet privados y fortunas milagrosas. Son gente respetable que circula por el mundo narrando su experiencia o asumiendo cargos relevantes. No habrá más perjudicados que nosotros mismos si insistimos en la desconfianza en vez de la buena voluntad entre adversarios políticos. Al otro lado de la mesa no hay solo incompetentes o populistas, egoístas, ambiciosos. En una de esas hay solo miradas diferentes y con ellas se pueden construir acuerdos políticos que en vez de vergüenza nos den prosperidad. En una de esas. Gracias por venir al Informante. Nació en Lonquimay en 1972, estudió Derecho en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, ingresó al Ministerio Público en 2001, fue asistente del fiscal en Diego de Almagro y fiscal adjunto en Arica y Concepción. Fue fiscal jefe en Pudahuel y le tocó participar en las investigaciones de los casos Penta y SQM, la condena contra 7 exfuncionarios de la PDI por corrupción y narcotráfico y la investigación del llamado robo del siglo. Su cargo actual lo ostenta desde mayo de 2016 tras ser nombrado por el fiscal nacional Jorge Abbott. Asumió las investigaciones del caso Cabal y Corpesca, formalizó a Jovino Novoa y a Jaime Orpiz, encabezó la investigación sobre los incendios forestales, las listas de espera y hoy está abocado a la trama de abusos al interior de la Iglesia Católica. Hoy, en El Informante, el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias Madariaga. Fiscal, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Por favor, asiento. Fiscal, después del allanamiento de junio a la sede arzobispal de Santiago, usted dijo que la cooperación de la Iglesia ha sido total. ¿Mantiene sus dichos? La cooperación de la Iglesia fue total en el sentido de cooperar en el marco de la realización de una incautación judicial, digamos. En ese sentido, la verdad, en ese sentido fue la cooperación. Recordemos que nosotros para llegar a solicitar la autorización judicial hubo una negativa a la entrega voluntaria de antecedentes. Esa es la partida. Nosotros precisamente como fiscales en general, y en este caso no fue la excepción, fuimos primero en este caso ante el obispo de la diócesis de O'Higgins a solicitar voluntariamente que nos entregara todos aquellos antecedentes que dieran cuenta de delitos cometidos contra menores de edad y que hayan sido objeto de investigaciones canónicas. Pues bien, se nos señaló que no se nos podía hacer entrega habiendo hecho una previa consulta a la Congregación para la Doctrina de la Fe por estar amparada esta información en el secreto pontificio. Y se señaló que precisamente que la forma o la vía para solicitarla era a través de una comisión rogatoria. Bueno, esta respuesta fue interpretada por nosotros y así hecha saber a los jueces de garantía, 4 jueces de garantía distintos, como una negativa por cuanto se trata de delitos, la verdad, bastante graves que no hay el tiempo para esperar precisamente una comisión rogatoria, y ahí partimos con la primera incautación que, claro, que fue en los primeros días de junio de este año. Ya. Ese es el contexto. Usted desde Rancagua, como fiscal en esa circunscripción o en esa jurisdicción, llega a Santiago en la búsqueda de antecedentes por esta denuncia de una supuesta cofradía en O'Higgins, ¿no es así? Y ahí incauta documentos.
¿Con qué se encontró? ¿Con qué sorpresas se encontró una vez que lleva todos estos documentos? Sí, un poco, si me permite, Matías, explicar un poco la investigación. Claro, esto parte con una denuncia efectuada en contra de 14 sacerdotes. Esta denuncia no contiene 14 imputaciones de delito. Hay imputaciones de convivencia con mujeres o con hombres, cuestiones que no son relevantes penalmente. Y además otras que son imputaciones constitutivas de delito. Así parte esta investigación y luego de eso fuimos sumando investigaciones en este sentido por cuanto pudimos observar y conocer este proceso de investigación previa a la Iglesia Católica. Y encontramos, por ejemplo, publicaciones en iglesia.cl que daba cuenta de que fue cesado del estado clerical el sacerdote tanto por grave abuso contra menores. Pues bien, eso nunca se le informó a la Fiscalía, que es el único órgano validado en Chile constitucionalmente para hacer la investigación. Y ahí es que cuando fuimos juntando estos otros delitos que nunca habíamos conocido, precisamente hizo nacer la necesidad de realizar esta incautación. Y dentro de esto, uno de los imputados precisamente era Óscar Muñoz Toledo, actualmente en prisión preventiva, canciller del Arzobispado de Santiago. Es por eso que fue la incautación en la diócesis de O'Higgins y en el Arzobispado de piezas específicas. Eso, me preguntas, cuando usted llega a todo este legajo y se lleva muchísimo material para empezar a investigar, y ya ha pasado un tiempo de en junio a la fecha, ¿con qué sorpresas se ha encontrado? Sí, en relación con eso, la verdad que ha sido bastante dinámica esta investigación. En junio, dentro de los 10 primeros días de junio, se hizo la primera incautación. Al mes siguiente, precisamente, de efectuar esta investigación, los primeros 10 días de julio también de este año, cuando se produce el segundo allanamiento, ya con allanamiento del Arzobispado de Santiago con otros antecedentes, buscando todo en general, y también la Oficina Pastoral de Denuncia, y ahí se produce ya en definitiva acá, la detención y posterior formalización y prisión preventiva del canciller del Arzobispado. Un mes. Muñoz, ¿cierto? Un mes. Esa es la primera investigación. Cuando yo procedo a esta segunda incautación, comienzan a aparecer, en definitiva acá, investigaciones previas, investigaciones canónicas relativas a delitos cometidos contra menores de otras regiones del país en general. Entiendo que de 2007 a la fecha. Sí. Es decir, usted tiene un recorrido de tiempo muy largo para investigar. Y ahí yo le quiero preguntar si es que se encuentra, por ejemplo, casos en que han sido públicos, al menos, contra obispos, Chillán, Iquique, San Felipe, Valparaíso, el obispo Cox. ¿Aparecen en todos estos documentos que usted incautó? Sí, a ver, ¿cuál es la génesis? Si me das un minuto solamente. ¿Cómo no? Ya, luego de esta segunda incautación, donde ya comienzan a aparecer investigaciones definitivas en otras regiones, es que también en aquella época, cotidianamente, nuestro fiscal nacional establece la necesidad de hacer un catastro nacional de todas estas investigaciones que llevan otros fiscales y también solicita a todos los fiscales regionales que designen fiscales preferentes. Entonces ahí ya estamos viendo, en definitiva, que no solo en mi investigación la que se lleva contra algunos miembros de la Iglesia Católica, sino también en diversas regiones del país. Además de la que lleva el fiscal regional Raúl Guzmán, que se refiere a los maristas. ¿Ya? En ese contexto se produce la segunda incautación. Luego transcurre un mes más, cuando del análisis de esta segunda incautación surgen antecedentes que vinculan a ciertos miembros del obispado castrense. ¿Ya? Y ahí es cuando se produce un mes después, esto ha sido un mes y un mes de análisis de investigación, un mes después la incautación en el obispado castrense, que es mucho más amplia que las anteriores, porque en este caso hay una característica bastante particular, que es que precisamente el obispo castrense y los capellanes de las Fuerzas Armadas son miembros de las Fuerzas Armadas, evidentemente, y son obligados a denunciar. Eso es muy importante, porque esas personas... Distinto al resto distinto al resto, que no... A ver... No, en el desarrollo de nuestra investigación nosotros postulamos que no existe una obligación concreta establecida en la ley 175 del Código Procesal Penal de denunciar. Sí, yo creo que existe una obligación de denunciar para cooperar con la justicia, que funcione en definitiva el sistema que en Chile nos hemos dado para prevenir delitos, pero en este caso el 175 del Código Procesal Penal establece expresamente que en definitiva los miembros de las Fuerzas Armadas están obligados a denunciar. Por eso va usted a allanar el obispado castrense, que era una pregunta que yo le iba a hacer más adelante. ¿Por qué van ahí específicamente? Sí, exactamente, es por eso. Entonces surgen antecedentes en el segundo allanamiento de delitos cometidos en otras regiones y luego en el obispado castrense surge en definitiva acá, porque el obispado castrense tiene una característica, una peculiaridad que tiene competencia a nivel nacional. Digamos, es más funcional que territorial. ¿Y los antecedentes que recoge del obispado castrense hablan de este obispo actual? ¿Hablan desde qué obispo? Porque estuvo Santiago Silva, antes estuvo el ex obispo de Valparaíso. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de obispo y qué tipo de acusaciones o abusos allí? Sí.
A ver, en relación con mi presencia en el programa, la verdad que y agradezco la invitación desde ya, existe una prohibición legal para referirme a ciertos antecedentes concretos que pude yo haber encontrado en las incautaciones. La razón de esa prohibición legal es precisamente que no sean conocidas a través de la prensa antes que las deba conocer un juez, digamos, para no influir precisamente en decisiones judiciales. Pero sí lo que puedo señalar, en definitiva, dentro de los antecedentes generales, es que el camino que ha sido en estas incautaciones, junio la primera, julio la segunda y agosto la tercera, hemos ido en definitiva encontrando muchos más antecedentes, y a eso claro que te puedo decir, ya lo tenemos cuantificado. ¿De cuántas víctimas estamos hablando y de cuántos sospechosos de cometer delitos estamos hablando? A ver, a la fecha nosotros llevamos aperturadas 56 investigaciones. Las víctimas ya ascienden en su número, son más de 100 víctimas las que ya hemos podido ubicar en las diversas carpetas de investigación, y que algunas de ellas hemos contactado, y aproximadamente 60 imputados. Pero esto va increciendo. Pero usted está hablando de lo que usted partió en Rancagua, en el obispado de O'Higgins, no estamos hablando de Chile. A ver. ¿O usted me está hablando general, agregado de todo el país? Sí, pero es que también hay que recordar que cuando se realiza la segunda incautación, es que a continuación también el fiscal nacional dicta en uso de sus facultades una resolución que me permite investigar no solo las causas que yo tenía, sino que también aquellas que se vinculen directamente y que sean consecuencia necesaria de las incautaciones. Es por eso que yo salgo, por así decirlo, a Chile, a algunas regiones, y además, y ahí han surgido, pero esas no son solo las que han surgido, sino que también acá se ha producido un efecto bastante sano, que es que hemos recibido mucha denuncia espontánea y entrega de antecedentes espontáneos. Acá, de las investigaciones surgidas directamente de la incautación son 31, pero hay más de 30 que surgen de denuncias espontáneas. Ahí le da las 60, las 60 que usted me habla, que son a partir entonces de esta incautación de junio hacia adelante. Exactamente. Perfecto. Ahora, en todo lo que ha visto, ¿usted ha podido percibir o ha podido ir amarrando un patrón común de comportamiento, ya sea para encubrimiento o abuso, de parte de la iglesia chilena? Sí, a ver, bueno, primero, esta no es una investigación contra la iglesia. Pero como usted ha visto distintos lugares geográficos, distintas diócesis, por eso le pregunto si hay un patrón común, más allá de las ocurrencias geográficas en distintas partes de Chile. Sí. Lo que hay, hemos podido encontrar es fundamentalmente lo que ya es público y puede hacer ver en definitiva la audiencia de formalización de la investigación. O sea, acá todas las víctimas son fieles católicos, digamos. Y en ese sentido, y eso no es menor, porque eso marca también el modo operandi y yo estoy investigando única y exclusivamente sacerdotes, el modo operandi de aquellos. O sea, acá se da precisamente, ya aquí recordando las palabras del Papa, que ya estuvo en Irlanda nuevamente repitiendo lo mismo el día de ayer, si no recuerdo precisamente, vemos estas características del abuso de poder, abuso de conciencia y abuso sexual. O sea, este es un tipo de abuso sexual que se da en el marco del abuso de conciencia. ¿Y en qué sentido esto? En muchas ocasiones el sacerdote es el guía espiritual, por ejemplo, de un acólito. En ese contexto se puede producir. Entra y se adueña o manipula el todo de una persona. Y yo le hablo de estos patrones comunes. ¿Ve usted, y vuelvo sobre el concepto, algún patrón común que involucre en la investigación que usted vio? Porque estas son investigaciones que había hecho la propia iglesia, esos son los documentos que usted incauta. ¿Hay patrones comunes que inculpen o que involucren a algún obispo o algún cardenal chileno? A ver, esta investigación se compone fundamentalmente de dos partes. Esta investigación y cualquier investigación en esta materia, digamos. Primero que nada, el abuso en concreto, el abuso sexual que tiene un agente, un delincuente, que en este caso puede ser un sacerdote, y una víctima que es un fiel católico. Eso es lo primero. Ahora, ese abuso se da en un contexto, se da al interior de una organización. Es por eso, en definitiva, y dentro de un sistema, que precisamente es un sistema de investigación canónica que estimo yo ha resultado ser ineficiente, no solo en Chile, sino también en otros países. En ese contexto, en consecuencia, es necesario investigar no solo los autores del abuso, sino que también a los cómplices y encubridores. Ya, por eso, ¿alguna de estas dos variables se ha encontrado usted con obispos o cardenales chilenos? A ver, se debe analizar el cumplimiento de obligaciones de los obispos. ¿Por qué? Porque el obispo precisamente es la autoridad superior en cada diócesis, ¿cierto? Y tiene una serie de obligaciones, tanto la legislación canónica, o sea, el Código de Derecho Canónico, como las diversas normativas que se han ido estableciendo a través de ellos mismos, a través de lo que señalan al interior de la Conferencia Episcopal o las instrucciones que vienen de la Congregación para la Doctrina de la Fe, establecen obligaciones,
¿cierto? Obligaciones que son respecto al obispo. El obispo conoce la denuncia desde que llega y tiene que tomar una serie de decisiones a raíz de eso. Se tiene que designar un investigador, claro. Se tiene que hacer la investigación, tiene que conocer el mérito de la investigación. Aquí hay un pronunciamiento de mérito que tiene que hacer él. Si es verosímil o no es verosímil, y ahí después, cuando se trata de menores de edad, siempre se debe derivar a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero no me ha contestado si entre los que ha encontrado usted como abusadores o encubridores aparece algún obispo o algún cardenal chileno. A ver, a la fecha no se ha acreditado la participación con el estándar que me están solicitando, porque si hubiese sido, no te quepa ninguna duda que ya hubiésemos pedido una audiencia de formalización de la investigación. Estamos investigando aquello, tienen el carácter de imputado algunos, pero acá también quiero ser bien enfático en el de no criminalizar o no demonizar, que es un concepto, el carácter de imputado a una persona, porque puede terminar sobreseído o condenado. Usted en julio hace la siguiente declaración textual: existen 5 casos por encubrimiento u obstrucción a la investigación contra superiores de congregaciones u obispos a cargo de una diócesis. ¿De quién está hablando? Sí, esa declaración no es mía. Eso es consecuencia del catastro que se hizo Fiscalía Nacional. Fiscalía Nacional informó precisamente todas las investigaciones que estaban vigentes. A esa fecha no me acuerdo, pero a la fecha van 44 vigentes sin considerar las que llevamos en O'Higgins, o sea, más de 100 vigentes. Y a ellas yo no tengo acceso. Esa es una... Matías, permíteme rectificarte, pero eso es una información que viene de la Fiscalía Nacional. Yo no he realizado... No es exactamente una frase suya, esto, una declaración suya entonces. Claro, no. Oiga, de las 100 personas que hablo, ¿cuántos son menores de edad? A ver. O que fueron abusados en esa condición, de menores de edad. Que fueron abusados en esa condición, la gran mayoría. La verdad que de los abusos a mayores de edad no es un delito de acción penal pública que yo pueda perseguir. Perfecto. En el caso de Esati, a quien usted citó como inculpado, ¿no es cierto?, a declarar, ¿por qué se pospuso su declaración, que generó tanta expectación? Sí, bueno, es consecuencia de la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley se debe entender también en todo aquello que beneficia al imputado, digamos, y también yo tengo que velar porque la defensa se ejerza adecuadamente. Una defensa mejor ejercida es mucho mejor para la investigación. Y se solicitó precisamente por parte de la defensa para analizar adecuadamente los antecedentes incautados. Está dentro de lo que uno pudiera esperar en una investigación, y es decir, esto se va a hacer de todas maneras. Sí. ¿Usted sigue creyendo en la condición de inculpado de Esati? Porque se encuentra una carta en uno de los allanamientos, una carta del cardenal Esati, donde él dice que el caso del ex canciller del arzobispado Muñoz debió haberse llevado a la fiscalía. ¿Esto de alguna manera resta responsabilidad de Esati o usted cree que no cambia el escenario de él? A ver, el escenario de él como imputado, te lo digo la verdad, por eso reitero, no demonizar el carácter de imputado. Bueno, yo soy imputado, yo estoy siendo actualmente imputado en una querella que me presentaron en otra causa. La verdad, no demonizar. Si acá, en definitiva, desde que el Ministerio Público, la policía realiza cualquier diligencia de investigación con respecto a una persona, es imputado. Es imputado. Citarlo de otra forma sería incluso perjudicarlo como testigo y obligarlo a declarar. Él es imputado, por tanto, efectuó un allanamiento al arzobispado de Santiago, a su propia oficina. Se han dirigido diligencias de investigación con respecto a esta persona, ese imputado tiene derecho, se tiene que ejercerlo. ¿Y qué es lo que se va a analizar respecto de él y respecto de cualquier otro obispo que esté involucrado en estos hechos de alguna otra forma? El cumplimiento de sus obligaciones. ¿De qué se podría inculpar a Esati hasta ahora, los antecedentes que usted tiene? A ver, de lo que se trata acá en general es una posición de garante que tienen en definitiva los obispos en cuanto al cumplimiento de obligaciones. Y el cumplimiento de obligaciones es un tema que no es menor. Ya cualquier aparición del Papa, que de ahora, desde a consecuencia del escándalo en Pensilvania, ayer o hoy día, no recuerdo bien, en Irlanda, habla del tema. Parte con el tema, es un tema central, o sea, se tiene que analizar el cumplimiento de obligaciones de un obispo en un tema central para la Iglesia Católica, no solo ahora, hemos analizado los antecedentes a partir del año 2002 en adelante, ya este es un tema central. Entonces, ¿cómo cumple usted, señor, la obligación en un tema central? Vamos a tener que analizar la mayor o menor diligencia o negligencia en el mismo o dolo. Ahora, en la querella que hacen las víctimas del caso Caradima en contra de cardenales Esati y Errázuriz y del sacerdote Asbun en algún momento, hablan de un método encubridor que buscaba justamente demorar las investigaciones. Según lo que usted ha encontrado en estos documentos, ¿ve algo de eso? A ver, hay varios patrones que se están analizando, en definitiva, que son conductas de la organización. Y acá, las de Pensilvania son aspectos que son observables. Estos cambios
Ya. Estos cambios, por ejemplo, estos cambios de una parroquia a otra, Sí. cuando se sabe que una persona está siendo en definitiva investigada. Porque es relevante las decisiones que se toman cuando se inicia una investigación canónica. Por ejemplo, sin ir más lejos, y de un caso del que puedo hablar, que es el de Óscar Muñoz. Él se autodenuncia Sí, pues. y sigue yendo a la parroquia. No, y hay denuncias de abusos cometidos después de que él se autodenunció. Exactamente. Que fue, entiendo que el 2 de enero de este año se autodenunció, y hay después de esto Exactamente. acusaciones. En consecuencia, es lógico suponer, si esto hubiese operado, ¿por qué no se denuncia a la justicia civil? Si es el sistema que nosotros como sociedad nos hemos dado en el mundo. Los fiscales, la justicia penal es la que en definitiva va a sancionar estas conductas. ¿Qué es lo que lógico suponer que si se hubiese hecho esta denuncia tan grave en justicia civil en esa época, se habría podido evitar estos otros hechos. Por eso se trata del análisis de cómo se cumplen las obligaciones. El Papa, en una de las cartas que envía a los obispos chilenos, habla entre varias cosas de destrucción de documentos. ¿Usted ha podido conseguir evidencia al respecto? La destrucción de documentos es bastante relevante por cuanto podría ser constitutivo en sí de un acto de encubrimiento. ¿Ya? Claro. Afortunadamente para este tipo de delitos no es tan relevante en orden a determinar la participación o no o culpabilidad de una persona, porque acá basta con que la víctima ahora concurra y en definitiva sería bueno la destrucción de documentos. Porque, y acá me gustaría decirlo, lo he hecho otras veces, pero con víctimas que denuncien, con víctimas que van a la justicia, no va a haber ningún encubrimiento ni destrucción que valga. Van a concurrir, vamos a ver si se hizo o no se hizo la investigación. En concreto, lo que te puedo señalar ahora de que hay indicios de destrucción de documentos en los procesos canónicos que hemos revisado. ¿Hay? Así es. A ver, ¿de qué tipo y que cortan? Yo me imagino que hay destrucción de documentos que cortan un hilo conductor de una investigación. Voy investigando, voy avanzando y de repente me doy cuenta que hay un puente cortado, documento destruido. ¿Qué cosas faltan en esa investigación? ¿Qué documentos, a qué personas habrían incorporado o habrían involucrado esos documentos? Sí, bueno, a ese nivel no puedo contártelo en esta etapa de la investigación, Matías, pero es como te digo, es bastante relevante aquello, porque además... Pero es cuando la investigación estaba yendo a inculpar o a involucrar a altos dignatarios de la Iglesia chilena. No. En concreto, un indicio tan potente como ese no existe. Ahora bien, nos falta mucho análisis que realizar. Si te fijas, la investigación ha sido bastante dinámica, es una vorágine esto, porque además que va creciendo mucho. En un mes una incautación, al mes siguiente otra, al mes siguiente otra. Todavía no, los obispados castrenses la estamos comenzando recién. Entonces, la verdad que hay mucho para analizar en relación a cómo se efectuaba la tramitación de las denuncias y del análisis de los expedientes como para hacer conclusiones ahora, digamos. Según la experiencia que usted ha logrado en estos 2-3 meses de la vorágine, ¿usted siente que estamos en presencia de una organización que actuaba de esta manera? ¿O siente que son casos que obedecen a lógicas locales de cada diócesis, de cada lugar de Chile? Yo creo que no nos apartamos de la realidad mundial, y aquí trayendo la experiencia de Irlanda, que partió con esto, o los casos en Estados Unidos, en Australia. Sí. Acá no son miles como en esos países, pero la verdad que ya hablar de más de 100 víctimas es bastante importante. Más de 100 víctimas en investigaciones que yo, porque hay que analizar la del fiscal regional metropolitano sur, exacto, y la de las otras regiones. Con los fiscales ¿Se regionales... atrevería a decir entonces que hay una forma de operar institucional que favorecía el encubrimiento cuando había abusos? Hay un sistema de investigación canónica que en definitiva trajo como consecuencia, al no ponerse en antecedente la justicia civil, que los delitos no fueran conocidos y que estos se mantuvieran. Porque precisamente, ¿cuál es la sensación que tiene la víctima, que es un fiel católico, que denuncia la justicia canónica y que no pasa nada cuando el sacerdote sigue haciendo misas, por ejemplo? Se desincentiva, en definitiva, de esa forma la denuncia y se comienza en definitiva... Entonces, ¿le parece a usted que sería interesante, dado que está salpicada la investigación o están desagregadas, que sería importante que el Ministerio Público nombrara, por ejemplo, a usted o a otro como fiscal único en el caso Iglesia, como puede haber ocurrido en otras partes del mundo? A ver, en relación con eso, actualmente... ¿Facilitaría la investigación algo así?
Al Ministerio Público le falta, sin duda, dentro de su sistema, una fiscalía de alta complejidad a nivel nacional. Es un proyecto que tenía el fiscal nacional anterior que se presentó. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Pensilvania? En Pensilvania, todas las investigaciones las lleva el fiscal general. Ahora, precisamente, yo estoy en contacto permanente en relación con lo que está pasando ahora, como me están llegando muchas denuncias espontáneas y antecedentes de regiones con los fiscales regionales de cada una de las regiones. Esta inquietud ya está. Fue dejada la semana pasada, el viernes de la semana pasada, en conversaciones con aquellos de las regiones más importantes donde hay más casos. Y estamos dispuestos a hacer la coordinación y el trabajo. En lo particular creo que sí. Creo que debería ser una sola dirección de todas estas investigaciones, como ocurre, por ejemplo, en el caso Sename. Que eso, un fiscal especial. Un fiscal especial en relación a eso, como ocurre en el caso Bombas, por ejemplo. Entonces, un fiscal ve todos los casos relacionados. ¿Ayudaría a avanzar más rápido? Por supuesto. ¿O al final usted igual se coordina con sus colegas de otros lugares de Chile? Sí, hay coordinación, pero ayudaría, por supuesto que ayudaría, sobre todo en el análisis de los patrones. Ya. Sí, eso es importante para poder responder a aquella pregunta. Y aquella pregunta es relevante responderla porque tiene consecuencias penales. Porque acá además los obispos, si estamos hablando del cumplimiento de obligaciones, también se constituyen en un cuerpo que es la conferencia episcopal. El Papa hoy está siendo blanco de una crítica enorme. Y usted dijo que el Papa abrió el camino a la investigación de los encubrimientos respecto de lo que hizo el Papa en el caso de la Iglesia chilena. Pero hoy día un ex nuncio americano dice que, o en Washington, perdón, dice que más bien el Papa sabía todo y que protegió a obispos o cardenales como Esati y Errázuriz, por ejemplo. ¿Qué le parece a usted eso? Las palabras que yo dije en un momento son, en definitiva, ayudaron mucho a la investigación para poder avanzar, porque, mira, si tú te fijas, la investigación se produce acá en Chile y cuando empiezan las denuncias, y acá también, es consecuencia del trabajo incansable que han realizado Cruz, Murillo y Hamilton, o sea, que es lo que venía. Pero en un momento se produce esta visita en un contexto histórico bien determinado y se produce y se destapa todo esto. Precisamente eso hace que el jefe de Estado, a cuya organización pertenecen algunos de los imputados, reconoce este sistema de encubrimiento, reconoce destrucción de antecedentes, trae enviados especiales 2 veces a Chile para que le hagan informes. A continuación de los informes envía fundamentalmente 2 cartas, que es la a los fieles, al pueblo de Dios, que en Chile, y a los obispos. Consecuencia, lo relevante de eso, en definitiva, es que él dice que yo concluyo en base a antecedentes oficiales que hay destrucción. Yo concluyo en base a antecedentes oficiales que hay un sistema de encubrimiento. En consecuencia, por supuesto, que eso es coincidente con las investigaciones penales que van avanzando. Si las investigaciones penales van avanzando, los jueces de garantía no andan dando órdenes de entrada de registro al arzobispado, al fiscal que se las pide y en un momento determinado, sino que nosotros hemos tenido antecedentes suficientes para darle a los jueces de garantía que nos han dado autorización para hacer un allanamiento de esa naturaleza. Fiscal Arias, por último le quiero preguntar si en todo este tiempo ha sentido presión, se ha sentido presionado, ha tenido algún tipo de, no sé si recados, molestias, ha visto que alguien ha querido obstaculizar la acción de la justicia o de las investigaciones que llevan adelante las fiscalías. La verdad que no. Acá, y yendo un poco como empezó el programa, yo creo por todas las investigaciones que me ha tocado llevar, la verdad que aquella persona que pretenda presionarme no sabe que no va a tener ningún resultado. Yo voy a investigar a cualquier persona, sea de la orientación política que sea, tenga el parentesco que sea religioso o no sea religioso. La verdad que para mí lo único importante para perseguir a una persona es el delito que comete. ¿Cuándo podremos ver resultados de esta investigación? Porque las investigaciones terminan cansando a la opinión pública, empieza a generarse ya una suerte de falta de confianza, que algo va a pasar. ¿Cuándo cree usted y cuándo estima, según los antecedentes que ya ha recogido, que pudiera haber los primeros condenados, por ejemplo, de existir delito? Sí, por supuesto. Acá estamos en un momento crucial. Bueno, ya han habido resultados en relación a una persona que se encuentra actualmente en prisión preventiva, ¿sí?, con varias víctimas que fueron atendidas por nosotros. Han habido resultados en cuanto a que las personas que han ido a la fiscalía, la cifra de personas en las denuncias es muy saludable ese fenómeno para nosotros. Ahora, esta es la etapa crucial. Hay que tomar la decisión de ver estos casos aisladamente o ver estos casos como uno solo. Y ahí precisamente, si somos capaces de organizarnos y ver los casos como uno solo, yo creo que va a ser mucho más rápido los resultados que podamos ver y precisamente poder tomar medidas para que no desaparezcan más evidencias.
Fiscal Emiliano Arias, fiscal de la región de O'Higgins, muchísimas gracias por estar esta noche en El Informante. Muchísimas gracias a ti, Matías. Que esté muy bien. Gracias. Bueno, y ahora vamos a abrir una mesa de conversación porque hay muchos otros temas de conversación de la actualidad de esta semana y tenemos 3 invitados. Nos interesa que este proyecto dinamice la economía chilena. Trabajo y emprendimiento quedan en igualdad de condiciones con la integración. Y además, el camino del emprendimiento se hace menos empinado. La reintegración favorece a las grandes empresas, que eso hay que tenerlo claro, y a los más ricos. A las pymes no les significa nada, eso hay que tenerlo muy claro. Que se ve un intento de favorecer a las grandes empresas en contraposición, por supuesto, a los intereses de tener un Estado que pueda redistribuir. Los que dicen que aquí se beneficia a las grandes empresas no están viendo los números. Lo que ellos plantearon no resultó y me parece muy razonable que el gobierno busque algo distinto. Está ya la pelota en la cancha de esta modernización o reforma tributaria. La discusión está súper lanzada, hemos visto, pero ríos de tinta, de análisis y falta de discusión parlamentaria por lo pronto. Tenemos hoy 3 invitados para debatir sobre este tema de la reforma tributaria, pero el tiempo nos puede dar para otros asuntos que nos han ocupado esta semana. Presento de inmediato a los invitados, el diputado Giorgio Jackson. Giorgio, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy buenas noches. Laura Albornoz, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y el senador Felipe Kast, muchas gracias también, Felipe, por estar esta noche aquí en El Informante. Gracias por la invitación. Giorgio, ¿está el espacio para un debate maduro, con matices, escuchando el de frente, o da la impresión, desde fuera al menos tengo a ratos la impresión de que aquí hay 2 trincheras y que va a ser difícil llegar a puntos de acuerdo? A ver, yo creo que el proyecto de reforma tributaria es un proyecto que si es que uno lo analiza y lo desglosa, tiene aspectos que yo al menos creo que serían positivos. O sea, por ejemplo, el tema de la boleta electrónica o el tema de tener impuestos en la economía digital u otras cosas que se hacen en materia de pymes. Pero lo central de la reforma tributaria y el centro de la reforma tributaria tiene que ver con la reintegración del sistema y con volver a extenderle un beneficio de crédito IVA a las empresas constructoras y, por otro lado, compensarlo con el tema de la boleta electrónica, pero la reducción de los impuestos. Yo creo que es un aspecto donde al final lo que genera es un sistema más regresivo que el actual. Entonces tenemos una propuesta de reforma tributaria que antes de que la anterior ingrese en régimen, porque recordemos que el 2014 se modificó nuestro sistema tributario y esto todavía no entra en régimen, recién la operación renta del próximo año va a dar los resultados de este año, que se está recién acumulando en régimen esta reforma tributaria, y yo creo que por eso es poco prudente. Comparto con las declaraciones de Alejandro Mico de que es poco prudente y que crispa los ánimos cuando se ataca uno de los puntos. ¿Que presentar siquiera una nueva reforma? No, tratar de modificar, porque siempre se ha dicho, mira, que se cambien cada tan poco tiempo los sistemas tributarios no es algo positivo, genera incertidumbre, y recordemos que la última reforma tributaria, que yo, bueno, en todo caso, rechacé las modificaciones finales que se hicieron en el Senado y artículos importantes del primer trámite, sacó un 95% de aprobación en el último trámite. O sea, estamos hablando de que reformas que se supone que son para largo plazo, hoy día, antes de que estén siquiera en régimen, antes que se pueda evaluar su impacto, están siendo modificadas. ¿En qué sentido? En reducirle impuestos a los que más tienen y, por otro lado, cobrárselo en la vamos a entrar quitar la evasión de IVA. A más detalle, porque lo que yo quería saber era cómo le llaman ustedes los parlamentarios. Laura es académica de la Universidad de Chile, no es parlamentaria, como la idea de legislar, sí. Que eso quería saber al principio. Laura, ¿te parece prudente que, no entrando en régimen, como dice Giorgio Jackson, se esté planteando una nueva, o no hace falta esperar y que ya hay evidencia de que es necesario ajustar la reforma que todavía no está en vigencia? Yo no logro entender muy bien por qué el gobierno hace esto. Yo creo que es en parte respuesta a la sequía legislativa de la cual se hablaba hace unos meses atrás. No resulta explicable toda vez que además el gobierno tiene una serie de proyectos sociales que se impulsaron en el gobierno anterior y posiblemente en el primer gobierno del presidente Piñera, que necesita financiar. Entonces no parece lógico implementar una reforma ahora, cuando todavía no está en régimen la anterior, del año 2014, cuando tú necesitas fondos para financiar proyectos con focalización social. Entonces no logro entender el por qué se hace, sino por dar una especie de respuesta al sector político que en definitiva tan firmemente apoyó la elección del presidente Sebastián Piñera. Ahora, lo curioso es que según la encuesta de CADEM, que es de la de esta semana, que acaba de llegar,
dice que el 40% aprueba el anuncio de la cadena nacional del presidente y un 26% lo desaprueba. Sí, o sea, hay sintonía con la población. Además que el presidente lo planteó en su campaña y también ganó con cierta holgura que hace pensar que a la gente no le llama tanto la atención esta propuesta. Sí, yo creo que es importante conocer el detalle porque tampoco las cifras han estado tan claras. Han salido el anuncio del presidente, el proyecto que tiene creo que un articulado en 235 páginas aproximadamente, ha estado hablando el ministro de Hacienda. Yo creo que hay que ver en detalle, efectivamente hay cosas buenas, pero resulta algo atemporal que se presente un proyecto, no obstante tener uno que todavía no entra en total vigencia, que es el del año 2014, sin perjuicio además de los puntos de menor recaudación fiscal y todos aquellos aspectos que en definitiva hacen que la empresa de nuevo con esta vuelta al sistema integrado sea las beneficiadas por sobre las personas que van a terminar pagando un mayor IVA con la boleta electrónica. Senador Kast, veo que va a estar difícil siquiera sentarse a conversar del detalle. En la superficie ya veo que hay una resistencia importante a la voluntad de conversarlo. ¿Cómo lo van a sacar adelante, sí? Bueno, lo primero es decir que aquí hay un mandato ciudadano al presidente Piñera que ganó la elección y esto está en el programa de gobierno. O sea, la modernización tributaria es parte de su programa de gobierno. Aquí no hay nada nuevo, al contrario. No solo eso, yo esperaría que en esto ojalá la oposición repitamos el espíritu de acuerdos que tuvimos, por ejemplo, en materia de poner a los niños primero en la fila, el acuerdo de infancia, y vimos cómo muchos rechazaron desgraciadamente esta propuesta antes de siquiera conocerla en detalle. Y esto es una propuesta que básicamente hace lo siguiente, hace tres cosas bastante sencillas. Primero, busca impulsar la inversión. Y sabemos que los números económicos son buenos, son mucho mejores que en el pasado, pero si queremos prolongar esto, si queremos generar empleo, que el crecimiento económico efectivamente no sea simplemente temporal, sino que permita reactivar la economía de forma permanente, esta reforma tributaria efectivamente busca simplificar. Hay que acordarse que la reforma anterior tributaria dejó tres regímenes funcionando de forma simultánea. Básicamente los grandes ganadores eran muchas veces los contadores, los abogados, que tenían que tratar de hacer entender estos tres regímenes. ¿Qué problema tienes tú con que los abogados ganen alguna vez? Yo prefiero que ganen los emprendedores y que sea la simpleza. Una de las grandes fortalezas de esta reforma, de esta propuesta de modernización, es la simpleza. Lo segundo es la clase media, que a Giorgio no le gusta mucho esto que tal vez las constructoras puedan tener un crédito al IVA. Yo encuentro que eso va a permitir bajar los precios de las viviendas para la clase media. Y lo tercero, que es fundamental y que tiene que ver finalmente con la economía, es permitir que efectivamente tengas mayor simpleza, más inversión, que efectivamente tengamos a las empresas como motor del desarrollo. Y aquí las pymes son las grandes beneficiadas. No se tocó la tasa de impuestos, que dicen esto es una reforma para los ricos. Les quiero informar que la que bajó los impuestos desde el 40 al 35 fue Michelle Bachelet. Aquí se mantienen las tasas y las únicas que finalmente tienen una baja en la tasa son las pymes. Que baja desde un 27 a un 25. Entonces, hay que tener cuidado por ese parche en telaría de déjame terminar de Laura. Es que es bien importante esto, entender de que aquí hay un mandato ciudadano para reactivar el empleo, reactivar la economía, y esta es una gran noticia para lograr aquello. Y yo les pregunto a los panelistas, si es que no les gusta esta propuesta de reforma para reactivar la economía, ¿qué otra propuesta tienen? Porque yo creo que lo que no quiere la ciudadanía es que nos dediquemos a pelear más que a proponer. No, yo creo que no hay que ponerse el parche en telaría diciendo que aquí ya toda la gente está en contra, porque lo que hemos dicho, no sé si la gente lo entendió bien, es justamente lo contrario. Lo que estamos haciendo es en democracia plantear dudas respecto del proyecto, y eso es lo que hace la oposición informadamente. Entonces plantea dudas respecto del beneficio del crédito del IVA a las constructoras, plantea dudas la inversión en la Araucanía, tu región, plantea dudas respecto de la recaudación fiscal efectiva que se va a llevar a cabo y la disminución que hay, y qué tan regresivo, o mejor dicho, qué tan progresivo este sistema conforme. Entonces yo creo que lo que legítimo, no, a mí lo que me parece, Felipe, es que se está planteando dudas legítimas. Yo esperaría que un presidente que fue electo con la mayoría que tú señalas, tenga la posibilidad de debatir en el Parlamento, y lo que nosotros estamos haciendo, cada uno de los partidos políticos, me imagino, es con la información que tenemos a la vista, que todavía no está muy clarificada de parte de la IPRES, cuando nos entreguen los números precisos, tener claro si efectivamente va a haber una afectación en la clase media, que tú señalas que va a ser beneficiada, pero va a haber una afectación con la boleta electrónica y con las dificultades logísticas de su implementación, y si efectivamente las empresas van a pagar más o van a pagar menos con esta vuelta al sistema integrado. Nada más que eso. Perdón, solo para clarificar algo, aquí toda la información está disponible, y ya está completamente disponible los números, por lo tanto, decir de que aquí no se ha transparentado está completamente transparente. Yo los invito que si es que realmente hay una cierta duda, bueno, obviamente el gobierno va a estar siempre disponible a aclararla, a conversarla, ojalá invitando a grandes acuerdos como lo hicimos con la reforma de infancia. Sí, Matías, yo creo que acá parte de lo que tú mencionas de la encuesta, más allá de sus metodologías, si es que tiene un apoyo,
es porque el discurso que se dio tuvo que ver con las pymes. Yo creo que a la gente en la casa le interesa que las pymes salgan para adelante, tiren para arriba, que ojalá tengan beneficio. El problema es que en palabras de Roberto Fantuzzi, que es un empresario bastante conocido, el gobierno ha manoseado las pymes, dando cifras erradas sobre los realmente beneficiados con el proyecto de modernización tributaria. Eso es el titular de lo que él habla en una entrevista un poco más extensa, porque lo que dice Felipe, entre otras cosas, es tergiversar los números. Hoy día tenemos cerca de 1.200.000 empresas del régimen de la operación renta de este año. Significa del año pasado, pero que este año se hace la operación renta. De esas hay cerca de 160.000 que son la tasa del 27%. Y esto no se trata solamente de tasa, porque la gran cantidad de las empresas, la gran mayoría de las empresas en Chile, la gran mayoría de las pymes hoy día están en un régimen integrado y con una tasa del 25%. Es más, las pymes hoy día tienen un régimen que las personas que tienen una pyme lo saben, el 14 TER, quizás para la gente en la casa significa un jeroglífico, pero el 14 TER que tiene depreciación instantánea, que pagan menos PPMO durante todos los meses, o sea, que tienen capacidad de tener contabilidad simplificada. O sea, con esta integración, ¿a tu juicio es engañoso el incentivo que hay a las pymes? Acá en el cuadro número uno, que es el impacto de la recaudación en la modernización tributaria, que está en el informe financiero, lo que dice es que hay 0 pesos de beneficio para las pymes, 0 pesos en cuanto a la nueva cláusula pyme. Entonces, uno ve el informe financiero y ve que la rebaja en más de 833 millones de dólares está dado por la integración tributaria. Hoy día le preguntaban en un diario... ¿Y esa integración para qué, Giorgio? ¿Y esa integración? Déjame terminar, porque yo te escuché todo el tiempo con mucho respeto. Hoy día al ministro le preguntan, al ministro de Hacienda, que hace un anuncio de que esto le beneficia a las pymes, y le preguntan, ¿qué porcentaje del volumen de esos 833 millones, del volumen de toda esa plata, se le descuenta a las pymes, más allá que sean 150.000 empresas? ¿Qué volumen? Y él dijo, no lo sé. Dijo, no, ustedes pueden... El ministro de Hacienda dijo que no sabía la cifra, y otras personas que han estado en ese cargo dicen, es cerca del 10%, del 15%, por lo tanto, no el grueso, estamos hablando de cerca de 1.000 millones de dólares. Sí, hay que tener ojo. Cerca de 1.000 millones de dólares se le descuenta a las grandes empresas, tanto por el IVA de la construcción, como también para... ¿Esta es una, a juicio de usted, una reforma para los grandes empresarios? Es que absolutamente. Yo creo que una construcción del discurso previo al debate legislativo que no necesariamente se clarifica en el texto legal, en el proyecto de ley. Yo creo que hay un discurso que se planteó desde el presidente, que es ser pro pyme, pro la Araucanía, y eso no se materializa, en el texto. En absoluto. Felipe Cast. A mí me impresiona que podamos tener distintas opiniones políticas, pero me impresiona que no se diga la verdad y que no se sea honesto con los números. Aquí hay 150.000 empresas pymes que sí van a verse beneficiadas directamente. No solo eso, hoy día no harán injusticia. Si hoy día una persona, un emprendedor que gana 600... ¿De qué volumen? Yo creo que 150.000... No, el volumen yo te escuché también respetuosamente, déjame terminar. Que había una mentira. Sí, que dijiste que aquí no había en el informe financiero, ningún beneficio para las pymes. Pero eso lo dice el gobierno. Estoy diciendo que eso es falso. Porque de hecho, te estoy explicando, se te puedo explicar. Lo que está ocurriendo acá es muy simple. La integración corrige una gran injusticia. Y de hecho, todos esos recursos que tú planteas de que son a costo para el fisco, son costos porque efectivamente van a aliviar a las pymes. ¿En qué situación? Hoy día una persona que está en su casa, que tiene un kiosco en la esquina y que gana 600.000 pesos, hoy día, esa persona paga hoy día un 10% de impuestos. No, esa persona está en el 14 TER. No, hay 150.000 que no están en el 14 TER. Pero porque son sociedades anónimas. Pero por favor, Giorgio, yo te escuché. Pero es que no... Bueno, yo te escuché, entonces te estoy diciendo, hay 150.000... Pero esta es una falta de claridad que se observa... Ponga, senador Cast, para poder debatir. Tendrá su tiempo. Yo te escuché respetuosamente, escucha el resto. Por favor. Hay 150.000 emprendedores que no están en el 14 TER, que están hoy día afectos a la semi-integración. Y que esas personas tienen una injusticia tremenda. Y por eso la simpleza permite que haya equidad y justicia horizontal y vertical. Que el que gana lo mismo pague lo mismo. Hoy día una persona que está empleada, un contrato, con 600.000 pesos paga 0 de global complementario, 0 impuesto. El que es emprendedor hoy día está castigado y paga un 10% de impuesto. Eso se elimina y parte de los beneficios, o sea, los costos que tiene para el fisco esta reforma es terminar con esta injusticia que existe. Adicionalmente, está el tema de la clase media. Vuelvo contigo, pero que ese punto que dice recién, los 600.000 pesos entre uno y otro. Es una gran injusticia. Esa es una justicia horizontal, Giorgio. Quiero decir a la gente sobre ese punto, que puede revisar la ley de impuesto a la renta, 14 TER, porque no estoy mintiendo, lo pueden ver. Hasta 50.000 UF, la persona que gana hasta 50.000 UF al año, esas personas pueden acogerse al 14 TER voluntariamente. Si es que hay una persona que está en un kiosco y que gana 600.000 pesos al año, o al mes, perdón,
y que está en el integrado puede voluntariamente pasarse. Pero no hay ninguna, por lo mismo, ninguna pero limitación. Entonces, a contrario, pero Giorgio, por lo mismo hay quienes son beneficiados 150.000 pymes beneficiadas directamente por Parémosla por el solo ministerio de la ley, entonces, pero no a las grandes. Pero no digas cosas que son falsas. Hay 150.000 personas que están sufriendo por tener esta discriminación. Pero Felipe, no estoy diciendo algo falso, que esto se ocurre en la ley de la República. Y la gracia que tiene este sistema es que viene a simplificar. Y no solo eso nos permite, te insisto, Matías, promover efectivamente que tengamos... No es así. Yo que entre dos parlamentarios... así, Giorgio, por favor. Entre dos parlamentarios escuchemos a la academia. Yo creo que efectivamente vuelta al sistema integrado va posiblemente, y está puesto en duda porque efectivamente existe el mecanismo que señala el diputado, pero además este sistema integrado lo que va a hacer es beneficiar a las grandes empresas, a diferencia del resto de los países de la OECD que llevan hace rato un sistema mucho más progresivo que este. Nosotros estamos volviendo para atrás y nuevamente beneficiando a los grandes empresarios. Hay académicos como Oscar Landerreche, por ejemplo, que lo escuché esta mañana, que es economista además, que él decía que era partidario del sistema de integración. No sé si lo escucharon esta mañana. Sí, lo escuché en la mañana. Desde la academia, Laura, y un economista muy respetable, con doctorado. Me parece. Y habló de Nueva Zelanda, habló de Australia, me parece países que van hacia la integración. Que el sistema integrado es una barrera que efectivamente impide que la distribución tributaria en Chile sea equitativo. Y eso se intentó revertir. Se creó un sistema particularmente con el FUT en los años 83 cuando Chile tenía un problema económico y justamente lo que hizo, por eso que partimos diciendo que era complejo, que no habiendo entrado en régimen la nueva reforma, nuevamente se esté cambiando el modelo, porque lo que se intentó justamente es afectar al gran empresario que hasta hoy día no estaba contribuyendo en proporción, o está teniendo a su favor un crédito beneficiándose y pagando menos impuestos a la renta. Laura, si les comprobaran, por ejemplo, de que efectivamente lo que dejan de pagar la gente que tiene más plata, dicen a cambio, bueno, pero le vamos a subir el impuesto a la persona, al 40% de vuelta, pero por el sistema integrado se comprueba que hay más inversión. ¿Ustedes estarían de acuerdo? ¿Compensar por esa vía? No sé si los impuestos de por sí generan más inversión o no. Responder algo de lo que decía Laura, porque Laura dijo algo interesante. Laura dijo, mire, hicimos una reforma tributaria hace 4 años atrás, que de hecho nos prometieron que no iba a afectar la inversión. Cosa que sabemos que sí, de hecho tuvimos 4 años de retroceso en la inversión. Afortunadamente el precio del cobre muy bajo, tú lo sabes, ¿cierto? Pero si la inversión no tiene que ver solamente con el precio del cobre, tiene que ver, de hecho, crecimiento económico. Laura, déjame hablar, lo que está creciendo hoy día en inversión, afortunadamente es más lo no minero. Por lo tanto, se está reactivando la economía de lo no minero. Segundo, dijeron que iba con esto a reducir también la desigualdad. Sabemos que eso no ha ocurrido. Por lo tanto, yo creo que aquí de verdad tenemos una oportunidad tremenda de hacer una buena... Disminuyendo los impuestos a las grandes empresas es posible fomentar la inversión, Laura, sinceramente lo piensa. Si estamos haciendo una reforma para las pymes, por favor, Laura. Pero las pymes no dicen lo mismo. Fantuzzi acaba de hacer una declaración diciendo que esto no es real. De hecho, una de las personas que ustedes tomaron, como gurú en la misma izquierda, en el gobierno anterior, Oscar Landerreche, te está diciendo que esto es lo correcto. Yo les pregunto a ustedes, y que es una pregunta bien profunda para Chile y para el emprendimiento. Hay un mandato ciudadano, eligen a Sebastián Piñera entre otras cosas. Porque la ciudadanía... Pero debatir, pero cortarla con eso, porque la verdad que este es un debate sano respecto de puntos. No puedes tú seguir. Estos son debates conceptuales, tú tienes que ahondar en el contenido, ¿no? Laura, el mandato está, si lo sabemos. Estoy haciendo una pregunta directa. Matías, ¿a quién le pregunta a Laura? Sí. ¿O a Giorgio? No, a Laura. Esto es una pregunta directa. Eligieron a Sebastián Piñera. Hace una propuesta de modernización tributaria que está hoy día ampliamente apoyada por muchos economistas que quieren que efectivamente el empleo se sostenga en su crecimiento. Te pregunto a ti, ¿cuál es tu alternativa para revertir la caída en el crecimiento que tuvimos en el último y de empleo? La es plantear a las propuestas que el Ejecutivo tiene que hacer por obligación, porque para eso fueron elegidos. ¿Tú crees que la reforma tributaria anterior fue buena? Es plantear reparo, permitió una mayor recaudación y permitió equiparar ciertos niveles de Giorgio Jackson, por favor. Que pagaba la empresa versus las personas Laura, naturales. Felipe, Giorgio Jackson. Yo quiero ir a algo importante, porque este proyecto, para tratar de balancear las cuentas, ¿no? Los descuentos que se le hacen a las más grandes empresas en volumen, al 10% de empresas, ni siquiera a 1.000 empresas de las que más utilidades ganan, agarran el 80% del descuento que se está haciendo a las empresas. ¿Son 1.000 a tu juicio las beneficiadas por la integración? Son las que más benefician, las que concentran el 80% de lo que se descuenta. Ya. Son 1.000 empresas. Entonces, esas empresas se compensa por otro lado. ¿Por dónde se compensa?
porque lo que se dice se compensa de las micro y pequeñas empresas. Lo dijo alguien de gobierno. Lo dijo alguien de gobierno en la segunda, alguien encargado de ¿Tiene que ver con la boleta? Dijo, por la boleta electrónica, el supuesto es que al ampliarla a los sectores, al comercio más modesto, 1.189 lo que dicen es que millones. evitando esa evasión, cosa que yo estoy de acuerdo que hay que evitar la evasión. Yo Evitando también esa estoy de evasión, lo que hay que hacer es tenemos cerca de 1.200 millones de dólares. Sí. ¿Qué hacer con esos 1.200 millones? Si quisiéramos poner a los niños primero, Felipe, ¿no sería mejor pasar, por ejemplo, nos alcanza triplicar el Sename? Podríamos triplicar el presupuesto del Sename completo. Podríamos, yo lo tengo acá, podríamos aumentar... Con la plata que se lograría con la población. Podríamos hacer 20 Oye, a mí- o 30... Felipe, mira, espérate, déjame terminar me con lo que alegra te conteste. mucho. Podríamos decir Me 20 alegra veces mucho. Cercotec. Cercotec para los emprendedores. Podríamos Me aumentar alegra el presupuesto mucho. entero. Déjame terminar con esto. Con 20 los veces recursos. Cercotec, que la gente sabe que le impacta a la casa de los capitales de semilla. A tu juicio, Podríamos- con la plata que se va a recaudar con la boleta electrónica, en vez de favorecer, a tu juicio, a las grandes empresas, Exacto, po. deberá favorecerse al Hagámoslo- mundo social. O, por Felipe ejemplo, hagámoslo para Cas, ¿qué Cercotec, contesta para Ya. emprendedores, los emprendedores ¿Qué dice Felipe al respecto? Hagámoslo con eso. Bueno, lo primero que me alegra que estemos hablando de los niños, porque cosa que desgraciadamente en el pasado estaba completamente olvidado y que es parte de la reforma que está haciendo este gobierno. Segundo, yo les pregunto, la pregunta de fondo es cómo reactivamos el empleo y la economía. Pero y, no por lo crees que tanto, habría que ninguna de las cosas que están proponiendo van a eso. Y la gracia que tiene esta reforma y esta modernización tributaria es que efectivamente permite que el presidente Piñera, que ya lo logró una vez en su primer gobierno, que es reactivar el empleo, prometió 1 millón de empleos y lo generó, afortunadamente, y tiene credibilidad en eso. Yo los invito a que lo Mira, dejen no me gobernar, consta que escúchenme, eso- que lo dejen gobernar, y ojalá lo... Entonces no digamos nada, ¿no? No, Tú que quieres eliminemos el una- Parlamento. quieres una Escúchenme, oposición eliminemos el muda. Parlamento. Tú quieres una oposición muda. eliminemos el No, Parlamento. calla, bueno, Pero callamos. pero que Matías, déjame terminar. Si no que puedo terminar, estás no con puedo... el tema del mandato hace rato ya. Lo que te quiero decir, dejar gobernar no significa oponerse a algo que ni siquiera... Estamos planteando reparo, hombre, si esta es parte del debate democrático. Pero Laura, déjame terminar. Dejar gobernar no significa estar de acuerdo en todo. Significa hacer propuestas alternativas tributarias para reactivar el empleo. Te Yo acabo no de he decir una- escuchado- una- Pero mira, para Giorgio, reactivar lo que va a el pasar en empleo. política. Quizá Para no- Felipe, para reactivar el empleo. Cercotec, emprendimiento, capital Entonces, lo que te- Quizá lo que uno te podría quiero decir- pedirle la está bien, repatriación oye, de la tengamos- inversión sí, sí, está extranjera perfecto. de los Lo que no he empresarios, visto hasta el lo que, momento... contrario a lo que Una- dijo una el propuesta ministro alternativa. Valente. Les quiero mostrar Y acá lo que tengo va a una Contrario a lo propuesta que dijo el efectivamente- ministro Valente, Lo que va a la plata significar tiene el que irse para debate afuera, a lo mejor hay que tratar de parlamentario, invertir le voy a acá. pedir a nuestro director que nos ponga una cuña que esta mañana dijo el exministro Vidal. Y eso tiene que ver con cómo va a caer políticamente esto y cómo se va a resolver. Mire. ¿Qué dijo? Hay 1000 empresas, ciudadanos, 1000 empresas de los hombres más ricos de Chile, que por este proyecto les vamos a devolver más de 600 millones de dólares a esos dueños de esas 1000 empresas. Y eso para nosotros es intragable. Y te leí hoy día en el Mercurio, que me faltan poquitos votos. Yo creo que ni pirquineando vas a llegar a la mayoría. Porque el diputado o senador del Frente Amplio, de la Democracia Cristiana o de los nuestros, que vote devolviéndole al 1% más rico de Chile 600 millones de dólares, en mi opinión, no está en condiciones políticas de ser nuevamente candidato. Quedaron notificados, Giorgio Jackson. ¿Imposible negociar entonces nada? Negociar siempre en política, uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Esto puede hacerse, esto no. Pero en lo que estoy de acuerdo con Francisco Vidal es que descontarle más de 600 millones de dólares, porque ni siquiera ahí contó el IVA a las constructoras que los propios miembros de la industria dicen, esto no se va a traspasar a precio. Hoy día había una entrevista de un gerente de una inmobiliaria y decía, Van a subir los esto no se precios traspasa a sobre precio. los 4.000. Pero claro, el gobierno dice, no, si se va a traspasar a precio. Y estamos hablando de viviendas que en precio venta superan los 80 millones hasta los 200 millones de pesos. Eso, perdóname, pero al menos el distrito que me tengo que presentar no es la clase media, sino que es la clase agarra un pedacito de la clase media y es más bien la clase alta. Entonces, cuando a mí me dicen una reforma tributaria, estoy de acuerdo con que aumentemos la boleta electrónica. Vamos a tener... Vamos a lo político. Vidal dice, el Y hay cosas de la parlamentario... simplificación que está Sí, bien. está bien, obvio. Pero ojo que la simplificación Pero para algunas pymes, porque de 10.000 UF a 50.000 UF tengo una mala noticia para las pymes, porque el proyecto les pide tener contabilidad completa. Hoy día con el 14 TER tienen contabilidad simplificada. Y podrían haberse acogido si es que hubieran querido. Ahora van a tener contabilidad Eso es completa. completamente Sí, las falso, pymes. Giorgio. De hecho, te quiero informar de dos cosas más que vienen en No, el proyecto de ley que parece de que no lo 10.000 leíste. a 50.000 Te estoy contabilidad explicando- completa. Te estoy explicando. Cláusula pyme. De hecho, la Mira, gracia si que no le tiene tiene de hecho Mira, menos de 10.000. lo tengo acá. Es de hecho sin como una contabilidad. renta- es como Estoy una explicando. renta menos de 10.000. Sí, y como una arriba es renta completamente contabilidad simple. Y no solo eso, No. van a tener el defensor del contribuyente. ¿Qué virtud tiene el defensor del contribuyente? Es que si una pyme
que efectivamente está bajo 50.000 UF. Tiene un problema con impuesto interno. Hoy día está completamente indefensa. Antiguamente, ¿qué es lo que ocurría? Los más ricos, las empresas más grandes tienen acceso a abogados, pueden ir efectivamente a impuesto interno a defenderse. Los emprendedores están muchas veces hostigados por los fiscalizadores. El defensor del El defensor del contribuyente tiene la virtud de que efectivamente te permite que cada vez que impuesto interno esté algo que tal vez arbitrario, tú puedas tener una defensa. Siempre que no le quite atribuciones al servicio de impuesto interno. Giorgio, página 20 del proyecto de ley. Régimen tributario que consagra la cláusula PYME. Las pymes determinan su renta efectiva en base de contabilidad completa, base de vengada, bla, bla, bla. Sobre este punto, se ha estimado relevante que las pymes lleven contabilidad completa para facilitar el acceso al mercado financiero. Pero yo creo que es algo falso, porque esa contabilidad, de hecho, se la va a hacer impuesto interno completamente gratuita. Contabilidad completa. Las impuestos internos, como me diría que tú apretas un botón. Por eso te estoy diciendo que es contabilidad completa. Se la hace. Me dijiste que era mentira. Pero parte de la... No tiene que ver con contabilidad menos de... Tú preguntabas. Mira, aquí vamos a lo político. Yendo a lo político, que es lo que... ¿Es intragable para alguien de la democracia cristiana, por ejemplo? No, yo creo que lo que se espera de nosotros es que efectivamente podamos analizar el proyecto y plantear nuestras observaciones, y yo esperaría que en el Parlamento los oficialistas también tengan la capacidad, la sabiduría y el gobierno explicarnos correctamente las cifras, pero transmitir sobre todo correctamente a la ciudadanía lo que se va a hacer. Yo creo que aquí hay, como lo dijo Pancho Vial, hay que analizar con detalle las cifras que fueron entregadas, cuáles van a ser los verdaderos beneficiados, van a seguir siendo los grandes o los más ricos de este país. Entonces, ¿vamos a avanzar en equiparar la cancha o no? Esto es solamente un discurso. Yo no creo, además, sinceramente, que el gobierno pueda sustentar, insisto, los programas que ya están vigentes, vinculados con la gratuidad de la educación, vinculados con programas de pensiones, con la recaudación que va a reducirse producto de este proyecto. A Francisco Vial le quiere contestar Felipe. Es que hay que decirle a Francisco Vial que sea un poquito más riguroso. Aquí, de hecho, la que le bajó los impuestos a los más ricos fue la expresidenta Bachelet, legítimamente o no, yo voté en contra de la reforma tributaria anterior, de 40 a 35. Los que pagan impuestos son las personas. ¿Sí? Las personas son las que pagan impuestos. Y de hecho, por lo mismo, este gobierno no ha tocado la tasa de las empresas. Lo mantuvo en 27. Solo se las bajó a las pymes de 27 a 25. ¿Ya? Por lo tanto, lo que le quiero pedir a Francisco Vidal es que si va a decir que efectivamente Sebastián Piñera le bajó los impuestos a los más ricos, sea riguroso. No ha hecho esto. La que lo hizo fue su presidenta Bachelet. Sebastián Piñera ha mantenido las tasas, mantiene, no, todo lo contrario. Estamos hablando de un debate tributario. ¿Para qué vuelve? Lo que te quiero decir es que es legítimo que la presidenta Bachelet ha hecho su reforma. Giorgio, lo que a mí me parece que no es justo es decir algo que es falso, que es decir que Giorgio Jackson, tú dices que yo me pregunté si es intragable, como dice Francisco Vidal. Tú dices, no, se puede negociar. ¿Qué parte es negociable de esta propuesta tributaria? Yo, si me preguntan a mí, el tema complejo es que el marco de la discusión, desde mi punto de vista, está con el tejo más que pasado. Está como en otro cajón de la rayuela. Está como en el que está al otro lado de la... Y el problema es que, por ejemplo, boleta electrónica. Armemos un proyecto de boleta electrónica o de tributación digital. Estoy completamente de acuerdo. O de simplificación. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con las que menos de 10.000 UF, quizás hacer un régimen parecido al de la renta presunta. Que lo incluye. Yo, de hecho, estoy de acuerdo con una de las propuestas de Bópoli que dice eliminar la renta presunta, que el presidente Piñera no la incorporó. A mí me hubiera encantado eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú nos pides, o sea, cuando el presidente Piñera nos pide, porque los números están, que le descontemos cerca de 800 millones de dólares, porque si al 1% más rico... 833 millones. No, pero es que de eso es el 80% más o menos, sumado los 200 de las constructoras, que da algo así como 800 también. Eso... para nosotros efectivamente es intragable. Yo creo que para cualquier persona en la casa que te digan que esa plata se puede gastar en triplicar el presupuesto del Sename, Felipe, en eliminar ya no más bingo en la escuela. Felipe, ustedes tenían... O sea, imagínate. Dejé de preguntarle, Felipe, que es una cosita. Ustedes eventualmente, por mantener este sistema integrado, en la propuesta prefiero, no integrado hoy día, pero integrarlo completamente, porque ustedes creen que es un beneficio para el ahorro, para el empleo, en fin, para la inversión. ¿Ustedes estarían dispuestos a subir el impuesto a las personas, por ejemplo, al 40%, que agrega el tramo de los más ricos, como para compensar, y así anula el discurso de que esto favorece a los más ricos? De hecho, te insisto, hoy día hay una propuesta que tiene la virtud de que mantiene la carga tributaria. O sea, el tamaño del Estado aquí no se toca. Primer cosa que nos dijeron hace un rato, porque el presidente Piñera también consideró lo que venía diciendo la oposición antes de ingresarlo. La oposición le decía, no, bueno, si no nos bajan la tasa a las empresas, estamos bien, decían. No queremos que la bajen. De hecho, Evópoli planteaba en su minuto que la bajaron al 25 para hacernos más competitivos comparado con la OCDE. Cosa que no ocurrió porque el presidente Piñera consideró que para buscar los acuerdos era bueno mantener la tasa. Segundo, se nos dijo, si mantienen la recaudación tributaria, eso significa el tamaño del Estado. Vamos a encontrar que esto es bueno.
el presidente Piñera hizo lo mismo. Entonces, segundo, dijimos, avancemos en simplificación. Que hoy día tenemos 3 regímenes que nadie entiende, que los que más ganan finalmente son las grandes Ya, pero mi pregunta era distinta. Si para mantener el sistema integrado de la propuesta subirían... Evópoli planteó eso. Nosotros planteamos dentro de nuestra propuesta que tal vez estábamos disponibles para subirlo. El presidente estimó que no era necesario, que se podía mantener la tasa. Volvemos a un sistema integrado y subimos, en definitiva, con la boleta electrónica el pago del IVA se lo ponemos a personas que no lo tenían. No, pero me refiero a las personas más ricas, subirle a los más ricos. Con eso ¿estarías de acuerdo? dando un impuesto. ¿Mantener el integrado y subir a los más ricos? Lo que pasa es que no se trata solo de la tasa. Es tan complejo el sistema tributario que cuando tú generas mucha distancia... Esto lo pagan las personas, Giorgio, no lo pagan las empresas. Felipe, pero déjame hablar. En un comentario. Simplemente los impuestos lo pagan las personas. Hay otros países donde el sistema es desintegrado. ¿Qué quiere decir? Las empresas pagan por un lado, las personas por otro. Y hay excepciones para las pymes, hay excepciones para otro tipo de empresas, y está bien. Eso se llama, y varios países desarrollados ya lo tienen eso. Entonces, uno podría decir, si es que... Esto no se trata solo de tasas porque si es que tú aumentas la diferencia entre la tasa corporativa y la tasa marginal de las personas, ¿qué es lo que pasa? Hay más espacio para la evasión. Entonces este gobierno, por un lado dice, mira, no queremos que la gente evada el IVA, cosa que está bien y yo acompaño, pero por otro lado modifican la norma general antiilusión para que los empresarios finalmente puedan seguir eludiendo y planificando. Giorgio, Laura, Felipe, nos pilla el tiempo. Incluso no pudimos meter a otros temas que eran súper interesantes. Ojo con la rigurosidad del tema tributario, porque creo que acá... La integración llama a la Ustedes son 2 en contra, 1 a favor. Que termine Felipe, que es 1 versus 2. Que cierre Felipe, que es 1 versus 2. A ver, Felipe, para cerrar. No, yo lo que quiero decir simplemente es que ojalá tengamos un debate serio, un debate con las cifras. Y adicionalmente, los impuestos lo pagan las personas. Por lo tanto, yo por lo menos creo que aquí se está haciendo un esfuerzo para reactivar el empleo, reactivar la economía, y ojalá que la oposición y el Frente Amplio no se parezca tanto al Partido Socialista, que es la que ha dicho que no a todo, y ojalá sea más propositivo. Felipe Castro, Laura Albornoz, Giorgio Jackson, muchas gracias por estar aquí en El Informante esta noche. Hacemos una pausa y ya volvemos. Vamos a discutir sobre la acusación constitucional contra jueces de la Corte Suprema. Debate aquí en El Informante a la vuelta.
Estamos de vuelta en El Informante y es hora de debatir sobre la acusación constitucional. Nos acompañan los diputados. Gonzalo Fuenzalida de RN. Muy buenas noches, Gonzalo. Muy buenas noches, Matías. ¿Sí? Y está Daniel. Le quiero explicar a la gente primero que se enfermó. Venía tu compañera Carmen Gertz se enfermó, pero Daniel Núñez es un estupendo debatiente también, lo tuvimos en la semana conversando en vía pública. Daniel Núñez, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Correligionario del Partido Comunista, Daniel Núñez. Si quieres votar, como es habitual en este espacio, estoy con Fuenzalida y estoy con Núñez, eso es, ¿no? A través de redes sociales, ustedes vamos a ver al final quién lleva la preferencia del público que en distintas redes se va a expresar. Lamberto Cisternas dice que este es el inicio de un juicio político a los ministros de la Corte Suprema. Gonzalo Fuenzalida. ¿Es un juicio a los ministros? O sea, la acusación política, la acusación constitucional es un juicio político. Pero el inicio, como si viniera aquí un juicio político a los jueces y... Aquí lo preocupante de esto es que estamos abriendo la puerta a algo que yo por lo menos no tengo memoria que haya ocurrido en nuestro país. Y es que vayamos a algo que la propia Constitución establece muy claro, y es que ni el presidente ni el Congreso puede revisar ni los fundamentos de una sentencia, de una resolución. Con esta acusación constitucional lo que estamos haciendo, o sea, lo que están haciendo el grupo de parlamentarios que presentaron esta acusación, es justamente entrar a revisar el fundamento de una resolución judicial. O sea, en el fondo, el Congreso pasa a ser casi la última instancia judicial en nuestro país. Es decir, ya no basta con lo que falla la Corte de Apelación y la Corte Suprema. Si es que el Parlamento, el grupo político que está en el Parlamento, que puede tener la mayoría en un minuto, no está de acuerdo como está fallando los jueces, bueno, pueden acusar a los jueces y pueden destituir los jueces. Pero tiene que haber un abandono de deberes al momento de fallar. Hay algunos que sostienen, Daniel, que aquí lo que hay sencillamente es una forma de interpretar una ley y no que se abandonaron los deberes. Por lo tanto, por eso se habla de que sería como un juicio, que hace una intervención de un poder sobre el otro. Bueno, lo primero que hay que clarificar, Matías, Gonzalo, es que la acusación constitucional no es un invento nuestro. Esto no lo sacamos no es un conejo que sale del sombrero. Esto está en la Constitución, no es nuestra Constitución, ojo. Esto está en la Constitución de Pinochet, pero, quiero decirlo, está incluida por una reforma que hizo el año 89. Por lo tanto, la reforma constitucional establece la posibilidad de una acusación constitucional y nosotros estamos usando esa potestad. Es más, el año 92 ya se hizo una acusación constitucional que incluso fue aprobada en el caso del ministro Cereceda y el actual presidente de la República, Sebastián Piñera, cuando era senador, la votó a favor. Ahí yo no escuché a nadie que dijera está en juego el Estado de Derecho, juicio político, intervención de los diputados sobre el poder judicial. Ahora, ¿por qué ese abandono de deberes? Y es importante que la gente lo sepa. Acá nosotros no estamos cuestionando ni alterando el fallo. El fallo ya es realidad. Esos 7 criminales que están libres por delitos de lesa humanidad van a seguir libres. Lo que nosotros estamos planteando es que la consecuencia que tiene hoy día este fallo es que en Chile se están desconociendo los tratados internacionales con los cuales se juzgan los delitos de lesa humanidad. Ahí hay abandono. Gonzalo, quiero decírtelo, es un abandono grave porque implica que gente que cometió delitos brutales, torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, va a quedar impune, no se van a castigar. Por lo tanto, lo que acá ocurre es algo que debería remecer a toda la sociedad chilena. Y por eso entonces que nosotros hicimos esta acusación constitucional. ¿Hay abandono? El abandono, yo creo clarificar, yo estoy en contra de cualquier violación a los derechos humanos, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro. Yo no voy a justificar ni quiero entrar en ese terreno. Aquí lo que estamos hablando es una acusación constitucional que la diferencia que tiene con la acusación constitucional del año 92 es que acá ustedes están acusando a 3 jueces por un fallo en particular. Porque el año 2017... también se le dio a Armando Cabrera la libertad condicional. Y el año 2016, con el voto de Milton Juica, se le dio a Amber Hinojosa. ¿Y por qué no se presentó una acusación constitucional en ese momento? Pero ahora sí se presenta, pero para un fallo en particular. Entonces, cuando uno habla de notable abandono de deberes, lo que está diciendo que es un juez que carece de la imparcialidad para juzgar a una persona que va justamente a pedir administración de justicia y sabe que el juez es imparcial, que no tiene intereses creados. Cuando los jueces tienen intereses creados, ya sea porque reciben coima, ya sea porque están influenciados, bueno, ese deber, que es dar justicia, se ve afectado. Aquí no hay notable abandono de deberes. Aquí lo que hay es intimidar a los jueces para que no concedan libertades condicionales, que hoy día es en el tema de los derechos humanos. Mañana puede ser en otros temas, pero finalmente pasa a ser el Congreso quien le empieza a notificar a los jueces cómo tienen que fallar. Y vamos perdiendo la imparcialidad de cómo se tiene que fallar en Chile. Intimidación, dice Gonzalo Fuenzalida. Yo primero le quiero decir, Gonzalo, que tú mismo has hecho declaraciones por la prensa cuestionando a los jueces.
a raíz de la libertad. Obvio. Pero déjame hablar a mí, pero, Obvio, pero eso no tiene nada que ver con acusar a un juez por un fallo. Bueno, pero es que entonces, a ver, si tú me interrumpes, yo te escuché. Sí, perdón. Entonces, si no, no hay debate. O sea, yo te quiero decir que tú también has hecho declaraciones como diputado cuestionando a los jueces por sus fallos, alegando por situaciones. Yo lo que quiero decir es que acá lo que ocurre es lo siguiente. En Chile se suscribieron tratados internacionales que establecen que los delitos de lesa humanidad, delitos graves, brutales, no pueden quedar impunes. Y al no quedar impunes implica que la justicia tiene que actuar. La justicia establece, en el caso de los delitos de lesa humanidad internacional, que se tienen que cumplir condiciones para libertades condicionales. Y en este caso, esas condiciones no se cumplen. ¿Cuáles son las condiciones? 2/3 de la pena cumplida, colaboración eficaz de la persona que está involucrada en el delito, y la tercera condición, arrepentimiento. El informe que establece las libertades condicionales de la Comisión de Libertades Condicionales reconoce que ninguna de estas personas liberadas, ninguno de estos 7 tiene nada de arrepentimiento. Por eso es que es tan grave estos 7 fallos que dictó la Sala Penal de la Corte Suprema, que dio las famosas libertades condicionales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre acá? Es que los delitos de lesa humanidad van a quedar impunes, Daniel, y eso es lo que nosotros hoy día estamos exigiendo, que es abandono de deberes, porque es evidente la situación que estamos viendo. Todo ministro que en futuro falle en favor de una libertad condicional para un preso por caso de derechos humanos, ¿va a ser acusado constitucionalmente? Bueno, a ver, el problema, Matías, te lo insisto, el Estatuto de Roma... Pero contéstame si eso. No, es que tengo que explicártelo, porque el Estatuto de Roma no impide entregar libertades condicionales. Ojo con eso. Nosotros no estamos diciendo que acá no puede haber ninguna entrega de libertades condicionales. Lo que nosotros estamos diciendo es que hay que ceñirse a lo que establece el Estatuto de Roma en esa materia, que establece 3 condiciones. Esas 3 condiciones no se cumplen en este caso. Ahora, te insisto, por eso entonces que esta acusación constitucional se presentó ahora, y este es el caso, o los 7 casos que son emblemáticos. Pero aquí lo de fondo, Gonzalo, y te lo quiero decir con mucha franqueza, lo de fondo es si la sociedad chilena se va a pronunciar o no, y también el mundo político, contra la impunidad que se produce en los delitos de lesa humanidad. Porque hoy día, esa gente que tú dices que está con libertad condicional, resulta que fue condenada recién 2015, 2014, es decir, alcanzó a estar presa 2-3 años, están libres. Mira, fíjate una cosa, una persona que hace un asalto a una farmacia, le pueden dictar hasta 6 años de prisión. Y resulta que gente que hizo desaparecer a 3 personas, como un tal Retamal que está condenado, 6 años de prisión, no cumplió los 6 años, a los 3 años libre. Gonzalo, ¿Cómo va a hacer eso? Si un juez ¿Cómo chileno, hacer eso justicia? Si un 3 juez años chileno libre. no toma en cuenta el Estatuto de Roma, que es una justicia internacional, que Chile se ha comprometido a respetar, ¿no es eso a tu juicio, si no amerita una acusación constitucional, qué amerita? ¿Cómo se puede corregir eso? A ver, yo en primer lugar le quiero decir a Daniel, porque no te quise interrumpir. Gracias, Gonzalo, lo tendré Es presente. que la impunidad es cuando Urgente, caballero. efectivamente la persona no es juzgada. Eso es la impunidad. Y estas personas fueron juzgadas y fueron sentenciadas y condenadas. Aquí lo que estamos hablando no es que no hayan sido condenadas. Estas personas fueron condenadas y aquí lo que se está hablando es otra forma de seguir cumpliendo la condena, que es la libertad condicional. El Estatuto de Roma, como tú lo señalaste, está aplicado. El Estatuto de Roma es un tratado que Chile firmó que tiene que ser incorporado a la legislación, sin perjuicio que no está incorporado como tal en el decreto ley 321, que es el que rige las libertades condicionales. Hoy día lo estamos incorporando en la comisión mixta en el Congreso. Estamos trabajando para eso. Hay un proyecto para Pero por favor, el Estatuto de Roma establece condiciones, primero que nada, que no se tienen que cumplir las 3 en forma copulativa. Dice una o más. Y lo que habla de colaboración. Ninguna de las 3. Habla de colaboración, habla de disposición de los bienes materiales para poderlos incautar. Ya habla de circunstancias que justifiquen que la persona pueda rebajarle la pena, porque aparte de eso, el Estatuto de Roma, el artículo 110, lo que habla es de rebaja de pena, no de libertades condicionales. Y la rebaja de pena, perdóname, la rebaja de pena, a diferencia de la libertad condicional, y eso lo digo responsablemente, es totalmente distinto. La rebaja de pena es que la persona deja de cumplir la pena, porque se le rebaja. O sea, se le disminuye la sanción. Y por eso te quiero decir, el Estatuto de Roma no contempla el arrepentimiento, porque tú lo señalaste, y no es así. Yo te invito a que lo leas, el artículo 110, porque no lo establece. Yo te invito a que leas el nivel de la acusación. Pero no lo establece. Entonces, si queremos citar normas internacionales de derecho penal, si queremos citar normas internacionales de derecho penal, que me parece muy bien, porque Chile las suscribió y las tiene que aplicar, citemos las normas que realmente son las que están, y no inventemos normas que no están. Daniel Núñez, a la vuelta le responde. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en El Informante.
Retomamos el debate aquí en El Informante. Nos acompaña Daniel Núñez y Gonzalo Fuenzalida, diputados, y estábamos hablando sobre esta acusación constitucional a ministros de la Corte Suprema por las libertades condicionales. Daniel, quedo con la palabra. Sí, bueno, lo que yo quería plantear es la gravedad que tiene la situación de impunidad que se vive en Chile, porque si bien se ha avanzado en algunos juicios, todavía eso es muy limitado. Y quiero explicarlo para que Gonzalo también y la gente que nos ve en este caso lo pueda entender. La mayoría de los delitos cometidos, delitos de lesa humanidad brutales, fueron en los años 70, incluso inicios de los 80, la mayoría. Eso implica que esta gente pasó 10, 15, 20, hasta 30 años sin ser juzgada. La mayoría de los casos de derechos humanos, los juicios, han empezado el año 2000. Los emblemáticos fueron un poco antes, pero la mayoría el año 2000. Por lo tanto, han pasado 30 años de impunidad. 30 años en que los familiares no han tenido respuesta, no saben dónde están sus hijos, sus hermanos, sus padres, donde además tampoco había justicia. Y ahora que se ha avanzado en esa línea, comienza a aparecer esto que son las libertades condicionales. Yo lo que te quiero plantear, Gonzalo, si tú dices que tienes conciencia, si tú dices que no quieres que en Chile vuelvan a repetirse las violaciones a los derechos humanos tan brutales, lo fundamental para eso es que haya justicia. Si en Chile hay impunidad, eso quiere decir que estos hechos brutales de delitos de lesa humanidad pueden repetirse. Y yo te emplazo a lo siguiente, a que ya que tienes esta voluntad, elaboremos juntos y aprobemos, votemos a favor del proyecto de ley que termina con la ley de amnistía. En Chile todavía está vigente la ley de amnistía de Pinochet. Y cada vez que hemos propuesto en el Congreso el proyecto de ley de anulación de la ley de amnistía, tu sector político, Renovación Nacional y la UDI votan en contra. Yo te emplazo a que tú te comprometas ahora de cara a la gente a votar a favor de la anulación de la ley de amnistía para que realmente en Chile termine la impunidad. A ver, lo que vinimos hoy día a discutir, Daniel, fue una acusación constitucional que ustedes presentaron, eso es lo que vinimos a discutir hoy día. Sí, pero ustedes presentaron una acusación, escúchame, yo te escuché atentamente, incluso hasta con el dedo tuyo ahí emplazando. Te presto el otro dedo. Emplazando. Mira, hoy día lo que estamos discutiendo es lo siguiente, la irresponsabilidad que ustedes han cometido de presentar una acusación constitucional contra 3 jueces que y no me pueden negar que han estado comprometidos con el juzgamiento de delitos y violaciones contra los derechos humanos. Pues ninguno de los 3 jueces puede decir, no, porque pareciera ser que estos jueces nunca han condenado a personas que cometen violaciones a los derechos humanos y no es así, ninguno de los 3. Pero todo juez tiene que condenar a quien comete violación a los derechos humanos. Daniel, en el primer bloque estás tan respetuoso, me escuchabas, pero ahora parece que ese respeto se fue perdiendo. No, yo... Lo aviso, algo pasó, lo aviso. Pero mira, lo que yo te quiero decir hoy día venimos a discutir sobre una acusación constitucional. Yo creo que ustedes han sido terriblemente responsables en presentar una acusación constitucional para un fallo en particular. Lo que están ustedes haciendo es abrir la puerta para que la justicia deje de ser imparcial en Chile. Están intimidando a los jueces para que no sea libre fallar. Y eso le hace muy mal a Chile. Yo te entiendo cuando un juez, en forma sistemática, hace un abandono de sus deberes como juez y empieza a producir una torcida administración de justicia que sea acusable. Pero cuando jueces, que a ustedes no les gusta el fallo, lo acusan constitucionalmente ocupando esa herramienta política, sin ningún asidero jurídico, más encima, más que comentando, ustedes están haciendo una intervención directa en revisar el fundamento de un fallo judicial que está en la Constitución, el artículo 66, claro que no se puede realizar. Pero mira, entonces, la verdad, Daniel, Gonzalo, yo creo que ustedes están abriendo una puerta en el país que no debe abrirse, porque vamos a perder la libertad y la imparcialidad y la independencia que tiene el Poder Judicial. Pero mira, yo Gonzalo, quiero decirte y eso es lo que estamos discutiendo primero acá, la acusación constitucional no es un invento nuestro, una figura que está en la Constitución, y nuestro deber es ocuparla, porque acá lo que nosotros consideramos que es abandono de deberes de los jueces es no aplicar en Chile los tratados internacionales que son la única base que hemos tenido para juzgar y condenar los delitos de lesa humanidad. En la práctica, hoy día, si nosotros aceptamos que la Corte Suprema deje de aplicar los tratados internacionales en esta materia, lo que va a ocurrir es que todos esos caballeros, por decirlo así, criminales que están en Punta Peuco van a salir libres. Y yo no quiero eso para mis hijos. No quiero eso para ningún hijo chileno. Ni quiero eso, porque esa gente que cometió esos crímenes no se arrepiente y va a salir públicamente a reivindicarlos. Eso es inhumano. Y yo no quiero eso, y por eso entonces consideramos que es tan importante que los tratados internacionales, los delitos de lesa humanidad se juzguen, se apliquen y se condenen. Pero respóndeme una cosa. La semana pasada, Daniel, no fue la misma sala, la segunda sala de la Corte, los mismos jueces, los que negaron la libertad condicional también de un condenado en Punta Peuco, ¿no fueron ellos mismos? Dime la verdad.
Pero o sea, así como si la han concedido, si la Corte también Suprema, la han negado. Bueno, que la Corte Suprema explique por qué aplicó de una manera, aplicó de otra. Nosotros estamos emitiendo... Porque los jueces fallan. No, y eso lo que ocurra, los jueces lo que fallan en ocurra base acá al es que mérito, hubo al una mérito de las actitud circunstancias. irresponsable de la Sala Penal al abandonar Porque los jueces fallan de acuerdo al mérito de las circunstancias. Cerró la votación y vamos a ver el resultado. Estoy con Fuenzalida, estoy con Núñez, ¿qué es lo que dice nuestro público? Estoy con Del Río. No, eso es imposible. Veamos con quién están. Recordemos que este toma varias redes sociales, no solo Twitter, toma Instagram, toma WhatsApp. Ahí está, con Daniel Núñez 65,1%, con Gonzalo Fuenzalida al 34,9%. Aquí hay que competir más que ganar o perder. Eso es lo importante. Daniel, Gonzalo, muchas gracias. Exactamente, gracias por estar aquí en El Informante esta noche. Y nosotros nos despedimos, nos reencontramos la próxima semana. Muy buenas noches y gracias por venir. Si hay tanta resistencia en la oposición, ¿cómo van a conseguir los votos para aprobar la reforma tributaria? Yo creo que aquí lo más relevante es invitar a la oposición a que en lugar de decir que no a algo que muchas veces no han conocido, se abran a poder construir grandes acuerdos. Así como lo logramos en el caso de los niños primero, creo que en materia de empleo tenemos que tener el mismo espíritu y espero contar con los apoyos y los votos de ellos en esta gran reforma. Muchas gracias. Gracias a ustedes.